Virgo, por Gonzalo Pérez, en el libro Un espejo cósmico, el viaje del alma por la sabiduría de los 12 signos, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Virgo, signo de tierra. El misterioso nombre del sexto signo nos dirige sin preámbulos hacia una imagen. Una mujer de manto azul como el cielo del atardecer, coronada de estrellas su cabeza, ofreciéndonos con ojos límpidos una espiga de trigo maduro. La espiga y la corona evocan de inmediato los atributos de las diosas de la tierra que nuestros ancestros veneraban. Las diosas que dieron forma humana a los 1000 rostros de la única. En Egipto, por ejemplo, se esperaba con fe la aparición anual de Sirio, la joya más brillante de la corona estrellada de Isis, porque la estrella anuncia la estación en que la diosa derrama sus lágrimas y el Nilo crece, trayendo agua a la tierra y abundancia al mundo. La espiga terrestre y las estrellas del cielo simbolizan el poder mediador de la diosa, que conoce los inescrutables designios celestes, pero también se involucra, generosa, con la necesidad de sus criaturas, brindando sin falta aliento y protección. Las diosas de la tierra son, antes que nada, madres. Cuando hablamos del arquetipo de Virgo, nos remontamos a ese primer ser de toda mitología, la madre misma, la diosa tierra, la divinidad femenina y fecunda de los orígenes. Madre infinita de todas las criaturas, creadora abundante de la naturaleza. Virgo, como signo, expresa la dimensión sabia de la naturaleza inteligente que nos crea y nos cría, alimentándonos con aquello que nos hace bien, enseñándonos a sobrevivir en la eficiente escuela de la necesidad. Cada especie es su creación original. La vida de todas sus criaturas fluye en perfecto orden ecológico. Virgo representa en el alma ese orden natural de las cosas, esa inteligencia que desarrolla la materia con fantástica economía. La naturaleza no se detiene nunca. De la misma manera, Virgo en nosotros activa ese movimiento suave pero constante que está siempre haciendo funcionar el acontecer, humanizando el material, puliéndolo, sacando lo que está de más, dejándolo justo y necesario para nuestro bien. Esa capacidad eficaz, productiva, cotidiana de responder a la necesidad y ordenar nuestra vida en ciclos naturales y funcionales constituye la especialidad de Virgo y de los nacidos en Virgo. Un ciclo natural es, por ejemplo, un día. Todos sabemos que en un día tenemos que comer unas 3 o 4 veces, dormir 8 horas, trabajar otras tantas, lavarnos los dientes, asear nuestro entorno y nuestro cuerpo. Podemos estar viviendo ese día algo excepcional, una locura creativa, un tremendo descubrimiento, una maravillosa revelación de amor. Y sin embargo, igual que todos los días, tenemos que comer, descansar, ir al baño, dormir. No hay manera que un día no sea natural. Virgo responde a esa necesidad ineludible, coordinando inteligentemente nuestro tiempo y energía. Sabe muy bien cómo hacerlo. Virgo pone su atención en la vida concreta, para aterrizar nuestros desafíos y traer los sueños a proceso de materializarse. El ocurrente Mercurio, su regente, muestra en Virgo sus talentos más ejecutivos, industriosos y pragmáticos. Ante cada nuevo dato de la realidad pregunta con precisión, ¿para qué sirve? Cuando Virgo conoce una nueva tecnología, busca de inmediato el manual correspondiente. Otros signos, menos prácticos, intentan manejar la máquina o sistema intuitivamente, adivinando su funcionar, procediendo por ensayo y error. Virgo encuentra eso una estupidez, habiendo una manera razonable, simple, probada de hacerlo bien de inmediato, aprender del manual. Virgo disfruta los problemas concretos a la manera como los amantes de los crucigramas o los puzzles disfrutan del desafío. Por eso mismo, se desespera y huye de los problemas que no tienen solución racional. Los problemas de relación afectiva, cargados de ambigüedad, o los existenciales, de inherente paradoja, donde no hay una nítida línea de acción que permita resolver y llegar al deseado tic que anuncia en el checklist que se trata de un asunto satisfactoriamente concluido. De hecho, no hay nada que supere en la obsesión Virgo a ese tic significando problema resuelto. Por supuesto,
Racional, eficaz, económico, Virgo teme el caos, el desorden imposible de controlar. En su ilusión, le gustaría que la vida fuera como cuaderno en limpio, ordenada, nítida, predecible, metódica, impecable. Pero como habremos notado, la experiencia se parece mucho más a una lección en borrador, porque por mucho que estructuremos nuestro funcionar, siempre llegará lo imprevisto, llevándonos a vivir lo que no queremos vivir y a conocer el caos de los sentimientos alborotados. Se hace difícil para el prolijo Virgo el conflicto siempre presente en las relaciones humanas, relaciones donde además no hay buenos buenos ni malos malos, sino que todos somos medio buenos y medio malos. Para peor, como descubre para su perplejidad, todos somos mitad razonables y mitad impredeciblemente subjetivos. Naturalmente, a Virgo le encanta aprender y tiene a su disposición notable destreza manual e intelectual para incorporar toda información que sea clara y pertinente. Lo que le cuesta es la confusión y la ambigüedad. Lo que le cuesta es la confusión y la ambigüedad. En eso Virgo se parece mucho a su criatura favorita, el computador, que solo puede procesar información binaria, inequívocamente tabulada sí o no. Su lógica analítica se bloquea ante los complejos, polivalentes y contradictorios matices de lo subjetivo. Su anhelo secreto es un secreto a voces. Virgo exige y se exige que todo resulte siempre bien, cero falta. De ahí el afán crítico, el perfeccionismo y la obsesividad que le han valido la medalla al más neurótico en las entregas de premio de los 12. Por cierto, sí, sin gran justicia, las exageraciones neuróticas se reparten por igual entre todos. La variación está en el tema. Evidentemente, si en vez de realizar con excelencia una cosa, nuestra especialidad, se nos infla el ego Virgo y pretendemos hacerlo todo con perfección, llegamos a parecernos a la consabida caricatura del trabajólico que se asusta, se irrita o se deprime porque no puede controlar cada cosa de manera que nada suceda distinto a lo previsto. La vida social, predeciblemente, no es un territorio predilecto para el Virgo clásico, porque a diferencia del intelecto o la gestión laboral, el ámbito de la vida social carece de reglas claras, método, problemas acotados a resolver. Puede sentirse tímido y ensimismarse, sintiendo fuertemente la falta de algo que hacer. Lo mejor de Virgo florece cuando justamente acepta aprender también de la dimensión irracional de la existencia, perdonándose la posibilidad de equivocarse, tolerando la ambigüedad propia y ajena, valorando el caos y la oscuridad como espacios fecundos donde se gesta lo nuevo. Recordemos que Virgo encarna directamente la sabiduría ecológica de la naturaleza, el cósmico imperativo de servir a la transformación de la energía, la misión de ser útil al gran propósito creador. La voz arquetípica de Virgo se escucha en el alma. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si queremos conocer los intereses y formas de servir de Virgo, un signo hermético, donde muy poco es como parece ser, la estrella y la espiga de su ícono sugieren hacia dónde mirar. La estrella, desde luego, orienta la mirada hacia arriba, pero no es cosa de mirar en cualquier momento, cuando se nos da la gana. Tenemos que esperar que sea de noche, que la noche esté despejada y bien oscura. Solo entonces el cielo revela una bóveda inquietante en cuya oscuridad profunda relucen incontables puntos de luz. Para el ojo ingenuo, solo hay allí un caos deslumbrante, un blanco chorrear de estrellas alumbrando el firmamento. Se entiende que haya inspirado el nombre de Vía Láctea. El ojo de Virgo tiene una visión muy diferente. Ha descubierto que arriba no hay caos, sino orden inmutable. Pacientemente observó que las estrellas vuelven en cada estación, primavera, verano, otoño, invierno, al mismo exacto punto del cielo, que las figuras que dibujan no cambian jamás, y así fue realizando una cartografía de la constante maravilla. Un hombre solo nunca hubiera podido hacer tanto, pero Virgo no está solo. Cuenta con el saber transmitido por quienes estuvieron antes, un largo saber, incorporado con la dedicación de quien está consciente que el conocimiento crea nueva realidad. Cuando, por ejemplo, alguien nos enseña a ubicar la Cruz del Sur, nos quedamos para siempre con esas 4 estrellas impresas en la retina, como una brújula
indicando infaliblemente el sur. Si estamos perdidos en el océano o la montaña, esa información puede hacer una diferencia de vida o muerte. Aprendiendo a reconocer unos pocos hitos resplandecientes, como Sirio o las Tres Marías, el cielo se torna amistoso, se humaniza. Alguien nos contará que esas Tres Marías componen el cinturón de Orión y cómo partir desde el cinturón para visualizar entera la figura del fabuloso cazador. Teniendo a Orión en la mira, nos llamará la atención, muy cerca, el fulgor rojo de Aldebarán, y sabremos que es la punta misma del cuerno de Tauro. Estando ya en el Toro, será imposible ignorar el magnetismo enigmático de las Pléyades, otra joya del mismo vecindario estelar. En las noches de verano del sur del mundo, es fácil reconocer a estos astros en el cenit. Así, el cielo se va poblando de presencias benévolas. Virgo, arquetipo del investigador, fue estableciendo el orden del cosmos en el transcurso de los milenios. Constató la permanencia de las estrellas, fijas en la brillante geometría de sus constelaciones, puntuales como un reloj en su retorno estacional. Observó que el Sol y la Luna tenían ciclos exactos y predecibles, incluyendo sus ocultamientos, otrora tan temidos, los eclipses. Enfrentó el tortuoso problema de los planetas, astros viajeros que avanzan y retroceden sin la tranquilizadora regularidad de la Luna o el Sol. Venus, radiante lucero del alba o del crepúsculo. Marte, inquietante rubí. Júpiter, magnífico zafiro. Saturno, lento y persistente. Los antiguos llegaron a pensar que los planetas eran astros erráticos, inconstantes, movidos arbitrariamente por capricho extravagante de los dioses. Platón se irguió, majestuoso, a desmentir tan indigna suposición, sólido, fundado en certezas que no vienen de mirar afuera, sino de saber adentro, lanzó su rayo. Afirmó inamovible que el movimiento de los errantes, los planetas, era excéntrico, inexplicable, solo para la ignorancia de nuestro punto de vista. Con una claridad a menudo ausente hoy, sostenía que el ignorar los hombres la mecánica de un fenómeno no deja al fenómeno fuera de la matemática simple y sublime que ordena el universo entero. Por tanto, predijo, una vez obtenida la información necesaria, se encontrarán ecuaciones que volverán transparente la incógnita de los planetas. 2000 años después, la historia le dio con honores la razón. Cuando Copérnico volvió a situar al Sol en el centro del sistema, Kepler pudo sin dificultad determinar el cálculo de las órbitas de los planetas y establecer la racionalidad de su aparente movimiento retrógrado. ¡Bravo! Así va realizándose el propósito de Virgo, observando atentamente lo real, suspendiendo todo prejuicio hasta descubrir el orden, la regularidad donde los fenómenos encuentran una explicación simple y completa. Obviamente, no se trata de conocer lo real solo para satisfacción de la mente. El conocimiento tiene aplicaciones útiles para la vida. Por ejemplo, el conocimiento del ciclo natural de las estaciones. Imaginemos un instante lo que sería el invierno si no supiéramos que está garantizado el retorno de la primavera. Inevitablemente, una lenta agonía. Pero más allá de ese horror imaginario, conocer el ciclo nos permite anticipar, prever, tomar medidas, actuar en el tiempo preciso. Sin ello, muchas cosas, comenzando por la irreemplazable agricultura, no podrían ser. La agricultura nos conduce de nuevo a la espiga de Virgo. La espiga, tesoro nutritivo de la tierra, nos llega lista a la boca como la manzana o la almendra. El grano bendito de la madre ha de atravesar minuciosos procesos de molienda, amasado y horno, antes de convertirse en el pan fragante, tibio, nuestro de cada día. La tierra hizo su parte. La planta gestó durante meses la semilla de trigo, maíz, avena, quinoa, centeno, arroz, concentrando en ella los nutrientes que la vida necesita para nacer de nuevo, brotar y crecer. Cuando esa semilla, ese grano, está en su punto, llegado a la exacta madurez, se abre la oportunidad humana, ni una semana antes, ni una semana después. Es el momento en que la diosa ofrece la espiga. El momento arquetípico de Virgo. Hacer pan es un maravilloso símbolo de la capacidad alquímica del ser humano, de la capacidad Virgo, de transformar un don natural en producto útil, refinado, nutritivo, humanizado. El pan de cada día representa, elocuente, la infatigable misión de Virgo,
una misión enfocada a un único propósito: trabajar el grano, la materia prima, hasta que sea útil, hasta que sea asimilable, transformar para servir. Hacer pan requiere conocer bien el procedimiento, la receta, el manual, haber adquirido la destreza técnica imprescindible para aplicarla luego a la materia prima con esmero e intención, porque no es lo mismo el pan que lleva indiferencia al pan que lleva amor. La misión nutricia se completa a la salida del horno, a la hora de compartir el pan y celebrar. Sin acción de gracias, el sabor tampoco alcanza su óptimo. Los mundos mineral, vegetal, animal son completos en sí mismos. No así el mundo humano. Nuestro mundo es incompleto, abierto, siempre en construcción, un mundo de posibilidades creativas en acción, un ámbito de posibilidades de cambio intencionado. Inquietos, vivimos imaginando caminos para seguir transformando lo que hay. Con nuestra aparición en el planeta, la espiga deja de ser puramente espiga para revelarse potencialmente pan. Para bien y también para muy mal, los seres humanos tenemos el talento de tomar la oportunidad cruda que ofrece la naturaleza y transformarla en algún resultado procesado, útilmente cocido. Ese talento no ha servido siempre al bien común de la especie y del planeta. El daño a la naturaleza y a la salud producido por nuestras desmesuradas cocciones industriales se ha vuelto una maldición abrumadora, haciendo muy sombrío el lado oscuro de Virgo. Pero antes de examinar la sombra de un signo, hay que valorar su luz, su substancia misma. Observemos en acción la inteligencia práctica, eficaz de Virgo, que nos hace percatarnos de alguna característica de la naturaleza, de algún dato de la realidad, y concebir ingeniosamente cómo pudiera servir a una necesidad o un propósito. Para luego, manos a la obra, crear y perfeccionar procedimientos que transformen ese dato, fenómeno o materia en un resultado efectivamente útil. Virgo observa cada situación interesante y concluye con un conocido comentario. Nos presenta un problema a resolver. ¿Cómo transformar el grano de trigo, nutritivo, pero duro e incomible, en alimento sabroso? ¿Cómo diseñar una vivienda confortable en unos pocos metros cuadrados? ¿Cómo hacer calzar presupuesto con necesidad? ¿Cómo atravesar mejor la crisis del momento? ¿Cómo aliviar un cuerpo estresado al límite de su resistencia? ¿Cómo traducir imágenes y significados a un lenguaje escrito útil, inteligible para todos? Las soluciones a estos recurrentes problemas del vivir no aparecen por arte de magia. Se conciben, ponen en acción y resuelven con mucho proceso, con mucho trabajo. Los mismos trabajos y procesos de transformación a los cuales la sagacidad de Virgo se consagra con vocación infinita. Pues recordemos, el segundo signo de tierra, hace eco a la tierra en su dimensión inteligente, ecológica. El arquetipo de Virgo activa en el alma el impulso a imitar el trabajo asombroso, constante de la naturaleza. Ese trabajo sabio en que nada se pierde, todo se recicla, todo se equilibra en la economía impecable del ecosistema. Un bosque, por ejemplo, donde la subterránea labor de las raíces está unida al volar más alto de las aves en un solo fluir de funciones complementarias. Los microorganismos y lombrices que regeneran la tierra, los gigantescos robles y alerces que la sujetan, brindando sombra, humedad y oxígeno. Los pequeños roedores que se encargan del exceso vegetal, los pumas que se encargan del exceso de roedores, los ulmos cubriéndose de las flores blancas con que las abejas hacen miel, los pájaros y culebras que impiden a los insectos desmedir su expansión demográfica. Lo que en la naturaleza es adaptación desde el instinto, perfecta, programada en los códigos genéticos por millones de años de evolución, en el ser humano está abierto al cambio, al experimento, al ingenio creativo, a lo nuevo. Las increíbles tecnologías instintivas de plantas y animales vienen con cada especie. Las humanas van desarrollándose, transmitiéndose y cambiando generación tras generación. Ese desarrollo debe mucho al espíritu de Virgo, a su voluntad de investigar y analizar cada problema hasta encontrar la respuesta útil, a su ingenio y perseverancia para implementar esas soluciones. Ingeniería,
Es el nombre del talento humano que resuelve con ingenio colectivo los problemas propuestos por la materia. Ese impulso interior a la eficacia y la optimización de recursos lleva naturalmente a querer estar bien, siempre aprendiendo cómo hacerlo mejor. Sin embargo, lo difícil nunca es aprender lo nuevo. Lo que cuesta mucho es desaprender lo viejo. Por ejemplo, cuando hemos de aprender a comer distinto para salvar la salud de nuestro cuerpo, o cuando tenemos que manejar una máquina nueva que hace lo mismo que la anterior, pero de otra manera. Cuando tratamos de aprender un arte marcial o una danza de fluidez pura, después de una vida moviéndonos desde la cabeza. Cuando reiteradamente intentamos resolver un asunto emocional con lógicas racionales. Virgo muestra su mejor inteligencia cuando logra suspender las definiciones previas, desapegándose de los métodos probados, mirando la situación nueva con ojos recién nacidos. Hay un Virgo que realizó con creces la fructífera promesa del siglo. Johann Wolfgang Goethe, el más grande poeta alemán, también dramaturgo y novelista, autor a los 23 años del primer y fulminante bestseller de la historia, Las desdichas del joven Werther. Un relato autobiográfico que desató en Europa una moda romántica y mórbida que incluía lamentablemente el suicidio por amor. Pero Goethe no solo escribía con luminosa inspiración poética y trascendente vuelo filosófico, fue también un estadista influyente, un músico experto, un científico enamorado de la naturaleza. Sabía bien que la investigación racional necesita integrar una empatía con la dimensión espiritual de las cosas para llegar a una verdadera comprensión. Si el ojo no fuera como el sol, ¿cómo podría entonces verlo? Decía. Así lo practicó genialmente en abundantes estudios mineralógicos, botánicos, anatómicos, descubriendo, por ejemplo, el huesecillo intermaxilar humano, hito importante en el verificar de la teoría de la evolución. Fascinado por el fenómeno de la percepción, investigó el sonido, la acústica, escribió un tratado clásico sobre el color. Fue, quizás, el último hombre universal en el sentido renacentista, científico y poeta, hombre de alma y de mundo, expresión radiante del saber de los 12. Siempre de intensa vida amorosa, se apasionó a los 74 años, tomando baños termales en Marienbad por una jovencita de 19. Aunque fue cortésmente rechazado cuando pidió formalmente su mano, sublimó ese dolor en un poema excepcional. Más anciano, siguió escribiendo poesía erótica, influenciada esta vez por la lírica árabe. El impulso Virgo a transmutar una materia prima, en este caso el lenguaje, se exalta en Goethe hasta su cumbre en el Fausto, una tragedia que escribió y reescribió a lo largo de 60 años. El Fausto es una profunda exploración del alma, aventurándose en el misterio más allá de los límites del conocimiento. Un drama sobre libre albedrío y redención, donde el ego secreto y seductor que habita en el interior de cada ser humano aparece representado por la inolvidable figura de Mefistófeles. En una parte, Fausto da voz a un hondo deseo, expresando el sentido mismo de la vida de Goethe. Mi pecho, curado ya del afán de saber, no debe cerrarse ahora a dolor alguno, y lo que está repartido entre la humanidad entera, quiero yo experimentarlo en lo íntimo de mi ser. Quiero abarcar con mi espíritu lo más alto y lo más bajo, acumular en mi pecho su bien y su mal, extendiendo así mi propio ser al suyo. Con mayor claridad sobre los significados emblemáticos del ícono de Virgo, las estrellas, el orden cósmico, la espiga, los procesos de la Tierra, podemos intentar un acercamiento a la misteriosa Virgen. ¿Por qué Virgen? Si es sobre todo madre. Es preciso tener presente que la simbología zodiacal antecede por mucho a la teología cristiana. La imagen de Virgo no surge del dogma de la Inmaculada Concepción, aunque ciertamente brota del mismo manantial arquetípico. La Virgen nos conecta con un arquetipo femenino que, como todos los arquetipos, representa una realidad inmutable del alma. La palabra virgen proviene de la raíz vir, la misma de la palabra virtud, y sorpresivamente también de la palabra viril. Vir en la antigüedad
No denotaba inexperiencia sexual, sino fuerza interior. Se llamaba virgen a la mujer independiente, capaz de hacer su vida sin compromiso con hombre alguno, fiel únicamente a su individualidad. Las diosas vírgenes de las mitologías eran diosas completas en sí mismas, es decir, no proyectaban su polaridad masculina en otro ser. Eran, por tanto, inmunes a toda dependencia de pareja. Artemisa y Atenea, entre los griegos, eran diosas vírgenes, sin interés por lo sexual, aunque las diosas del Asia Menor, Ishtar, Atargatis, Cíbeles, Astarte, vírgenes en este sentido original de independencia y autodeterminación, se comportaban en cambio como diosas orgiásticas e intensamente apasionadas. La Afrodita griega, pese a tener marido, actúa en lo erótico con la libertad de las diosas vírgenes, que solo conocen compromiso con su propia ley interior. Es significativo que no haya en la mitología ninguna condena, crítica o castigo a sus encuentros afrodisíacos. El término griego para virgen, pártenos, podía aplicarse tanto a una doncella como a una madre con hijos, no casada. Virgen quería decir, básicamente, soltera. Este arquetipo de la integridad femenina encarnó con máxima expresión histórica en Elizabeth, la reina virgen, soberana excepcional que dio a Inglaterra a su Golden Age. Era adorada, próspera y creativa como pocas. El Renacimiento europeo brilló allí con luz magnífica, dejándonos el teatro de Shakespeare como legado universal. Nacida un 7 de septiembre, calendario juliano, en Virgo, Elizabeth asumió el espacio de poder femenino dejado por las bravas reinas célticas en la memoria ancestral del pueblo británico, el mismo que ocuparon después Victoria, Elizabeth II y Margaret Thatcher. Nadie, nunca, ni en su época ni ahora, ha necesitado creer que Elizabeth era una reina virgen en el sentido sexual. Sus amores, por lo demás, están bien documentados. Ella fue reina virgen sin marido, porque su poder emanaba de una individualidad completa e independiente. En código simbólico, virgen es entonces la fuerza femenina interior, presente en hombres y mujeres, capaz de permanecer íntegra, libre, pura, fiel a la propia esencia. Consistentemente en la espiritualidad cristiana, la Virgen no solo es reina del cielo, sino también reina del infierno, porque no existe poder negativo que pueda atentar contra su radiante pureza. El manto azul la cubre como un escudo invencible. El símbolo de la Virgen señala entonces la dimensión inviolable de nuestro ser, impenetrable a toda contaminación, a toda distorsión, la semilla cósmica, la luz del espíritu. La misión trascendental de Virgo es plantar esa semilla en la tierra fértil de la vida y cuidar de su crecer. En la semilla se encuentra un proyecto llamado felicidad. Leo, el signo de fuego que lo antecede, ilumina el anhelo de felicidad, despertando en nosotros conciencia del sentido de existir. Visión del propósito privilegiado de estar aquí. La individualidad vibra con el deseo de entregarse a aportar lo suyo. Virgo nos recuerda cada día que esta entrega es en la tierra, en el cuerpo, en el tiempo, no solo en la imaginación. Nos lleva a comprender el acto más heroico de todos, el de asumir y amar ese proceso sin fin en el cual nos vamos transformando de semilla en fruto para nutrición de nuestra humanidad. Examinemos algunos mitos y símbolos que constelan los significados ocultos de Virgo. Uno de ellos, clásico, viene del inagotable caudal griego. Los griegos se iniciaban en los misterios del alma y de la muerte, en los rituales anuales de Eleusis. El rito, de varios días de duración, incluía la participación en ceremonias secretas, en las cuales, a través de procedimientos cuidadosamente transmitidos a través de los siglos, se producían estados colectivos de expansión de conciencia. Esos estados en que la conciencia está abierta al infinito permitían una constatación de la trascendencia del alma. La experiencia, abundante en revelaciones místicas acerca del sentido de la vida, disipaba eventualmente el temor a morir. El mito de Perséfone, el mito de la doncella que desciende a la oscuridad del mundo de los muertos y termina retornando cíclicamente cada año a la luz del día. Proporcionaba la estructura simbólica de esta iniciación. Es un mito de muerte y resurrección,
análogo a tantos grandes relatos donde otras culturas dan cuenta del ciclo estacional de la naturaleza y el milagro de la primavera. La aventura extraordinaria de Perséfone resuena profundamente con el significado que orienta los caminos de Virgo, no solo por su representación simbólica de los ordenados procesos de la naturaleza, sobre todo porque describe una experiencia donde se pierde la virginidad para abrir los ojos a un mundo nuevo y revelador. Con los ojos así abiertos, se abraza y comprende todo lo vivido desde un nivel superior de evolución. Otra vez nos encontramos con una materia prima, un proceso de transformación y una llegada a un resultado consciente. La madre de Perséfone es Demeter, diosa fecunda, pródiga con la espiga y la multiplicación de las criaturas. Al comienzo de la historia, su hija no tiene nombre personal, es simplemente Coré, la doncella. Como diríamos en familia, la niña. Una niña que juega, ingenua, en el mundo de la madre, un mundo protegido, soleado, florido de fragancia y de color. Pero su destino acecha, agazapado en la mirada de deseo con que la sigue desde lo invisible Hades, dios de los muertos, el mismo que otras lenguas conocen como Plutón. Hades hace crecer en el prado una flor nueva, sabiendo que atraerá la atención de la doncella. Cuando ella toma la flor, se abre la tierra, y él irrumpe en un carro de corceles negros para llevársela a su reino subterráneo. La desaparición de la hija deja a la madre desolada, al borde de la locura. Descubriendo pronto que se trata de un rapto, clama por ayuda al dios Zeus, el poder jerárquico superior. Pero el dios tiene, como es habitual, complicidad en tráficos de influencias que le impiden intervenir. La diosa tierra empieza un paro de brazos caídos. Sus energías drenadas por la depresión, nada crece, nada brota, ningún árbol da fruto, ningún animal cría. La naturaleza muere. Ante tan grave emergencia, los olímpicos negocian un acuerdo. La hija pasará 6 meses del año con su esposo Hades, porque ya lo es, y en los meses restantes volverá donde su madre. La alegría de ese reencuentro hace estallar cada año la primavera. Pero la verdad señalada por el mito no termina ahí. Lo inesperado, lo extraordinario de esta narración es que contra toda expectativa, raptor y raptada se casaron y vivieron muy felices. En la mitología griega constituyen justamente una de las parejas estables y respetadas. La Virgen sin nombre pasó a ser Perséfone, reina vidente del mundo subterráneo, diosa de los misterios de la vida después de la vida. Su escalofriante descenso a lo desconocido le trajo finalmente graduación plena al estado de mujer investida de conciencia y poder. Hades, dueño de un casco para hacerse invisible, rige el ámbito oscuro del alma, intangible dominio cuya substancia es puro sentir. Un espacio psíquico que no se muestra a los ojos del cuerpo, pero sí aparece ante la percepción sutil de otro ojo, un tercero, virtual. Perséfone, niña, simboliza nuestra inocencia ingenua, ese candor infantil que solo sabe soñar, anhelar, creer. Esa inocencia termina raptada siempre por la vida. Porque la vida nos precipita necesariamente a la experiencia real, inequívoca de la carne propia, la única por lo demás capaz de transformarnos y volvernos útiles. La Virgen deja atrás su burbuja, esa burbuja a la que se aferran las vírgenes necias para hacerse experta, sabia y madura. Esta pérdida de virginidad existencial la experimentamos una dramática primera vez en algún gran cataclismo de infancia o adolescencia en que el piso se abrió bajo nuestros pies y creímos que todo había terminado para siempre. Luego se replica algunas veces, de distintas maneras, en ciertos puntos de inflexión de la espiral del crecer. Cuando nos ocurre, no podemos evitar sentirla con atroz dolor, simplemente porque el estado virgen, inconsciente, tiene el carácter de lo soñado, la ilusión de lo perfecto, lo ideal. Nunca querríamos salir de ahí. Nuestro apego al ensueño requiere entonces de sacudones mayúsculos para abrir paso a la vida y la experiencia. El himen de la ilusión se rompe, como el cascarón cuando ya ha cumplido su propósito de proteger. En contraste con lo perfecto del ensueño, vivir nos trae opciones, crudeza, ambigüedad, renuncia.
Vivir nos enfrenta descarnadamente, o mejor dicho, encarnadamente, a los costos y consecuencias de la experiencia real. En todos los hombres y mujeres, la niña ingenua del alma, que juega sin miedo bajo el cielo protector de la madre, inexorablemente ha de madurar. Crecerá alma adulta, consciente, recién entonces responsable. Esa evolución del alma pasa por abismos oscuros, tormentas aterradoras y desiertos inacabables, pero nos capacita para sanar del dolor y del error. La maestra experiencia enseña a aceptar y perdonar, despierta la certeza propia, dota con poder y libertad. El alma crecida sabe crear una vida independiente y aprende a disfrutar el amor adulto con la misma entrega con que jugábamos en los prados del Edén. Alcanza la segunda inocencia, la inocencia sabia. Pero la mirada común, la mirada no vidente, que caracteriza a la Virgen necia, no logra ver el proceso. En su opinión, cada ruptura de cascarón, cada colapso de ilusiones, cada rapto que transforma vidas, representa una mala suerte que ojalá nunca hubiera ocurrido, una catástrofe desatada por nefasto azar, una avalancha negativa cayendo encima de una víctima inocente. Esa opinión estandarizada, masiva, impide ver sentido y evolución en el acontecer. Está apegada al ensueño. En su superficial explicación, víctima inocente no significa solo que el protagonista de la experiencia esté desprevenido cuando le ocurre el suceso. También establece que lo acontecido es arbitrario, accidental, una deplorable casualidad del todo ajena al sujeto. Sin embargo, los investigadores de los enigmas y paradojas del alma, incluyendo a los grandes creadores de la literatura y el cine, no quedan contentos con una explicación tan casual. Perséfone misma tampoco estaría de acuerdo. Jamás querría volver a ser niña ignorante. Para los expertos en psicología profunda, quien es raptado así, protagonizando una de estas inesperadas transformaciones, nunca es ajeno a alguna correspondencia personal con el evento que los cambia sin retorno. Pues escépticos a la teoría de la avalancha, los conocedores del mundo interno han confirmado que nada del alma ocurre porque sí. Observemos, por ejemplo, una obra maestra como Vértigo, la película de Hitchcock. Allí, el alma ingenua, virgen de abismos, es la del héroe, incauto detective, quien ejerce la seducción irresistible de Hades, quien lo conducirá fatalmente a un doloroso despertar. Es, evidentemente, la misteriosa rubia que lo envuelve en peligro y seducción. Desde los primeros momentos del film, es notorio cómo, tras la moderna racionalidad y mejores intenciones del protagonista, hay un vértigo, un hambre existencial, una ignorada sed de vivir la intensidad, locura y belleza de una parte todavía oculta de su ser. Sin saberlo, está pidiendo, invitando, clamando que le pasen cosas. La vida, sabemos, responde con prontitud esos llamados entrañables. De la misma manera, Perséfone, la dulce, inocente, luminosa niña que simboliza la zona virgen de nuestra alma, su núcleo de pureza, contiene, sin embargo, en lo inconsciente, en la parte ignorada, una invitación poderosamente sexual a conocer el otro lado de la existencia, a completar su pureza primera con esa iniciación intensa, misteriosa, que viene del vivenciar las energías eróticas. El ser interno se conoce a sí mismo en una dimensión hasta entonces velada, con los fuegos de alto voltaje de la expresión erótica. Pocas experiencias nos transforman tanto como la entrega maravillada a los ritos esenciales del sexo. El desafío de Perséfone es también un desafío central en nuestra época. Poder abrir cuerpo y alma a esa llama erótica sin que el cálculo, la culpa o la obsesión de controlar enturbien la pureza radiante del momento. En suma, recuperar la inocencia, la gracia de gozar del presente con el asombro de un niño. Porque solo la inocencia en el sentir permite encontrar un paraíso en esta tierra. La entrega, sin prejuicios ni reservas, a vivenciar enteros lo que cada instante revela. De niños, igual que Perséfone, todos supimos de esa totalidad.
Cada flor contenía para nosotros el universo, pero también como ella, fuimos raptados por alguna experiencia que nos precipitó muy lejos de las protecciones de lo conocido. Y tuvimos miedo, temblamos y conocimos el dolor de la separación y la soledad. Paralizados por esa angustia, bloqueamos toda posibilidad de entrega, para nunca más correr el riesgo. La inocencia quedó olvidada, desechada como una ingenuidad infantil, porque la mente está siempre prevenida, en guardia, día y noche, anticipando sin cesar. Imposible así llegar al presente con el alma abierta. No se recibe entonces el regalo. Sin inocencia no hay paraíso. Otro de los acertijos implacables del elixir. Cómo ejercer de adultos prudentes, expertos en los reveses de la experiencia, resistentes a los engaños de la ilusión y a la vez ser capaces de entregarnos a la vida con la confianza indispensable llamada inocencia. Perséfone parece haberlo logrado. Ella pasó de virgen embelesada a mujer sabia, perceptiva, iniciada e iniciadora en los trances del alma, levantando para nosotros el velo de los misterios con sonrisa de Mona Lisa. Después de su rapto, ella tuvo famosamente libertad de comer o no comer las simbólicas semillas de granada. Comerlas, dice el mito, era elegir quedarse en el mundo subterráneo. Rechazarlas era volver a la superficie. Semillas de granada, las mismas que estallan como un orgasmo rojo cuando la madurez de la fruta rompe el envoltorio virginal. Perséfone las comió, sellando ritualmente su unión con Hades, coronándose reina del más allá. Hades, por su parte, se muestra a la luz de este amor sin la sombra siniestra con que la ignorancia colectiva lo ha demonizado. Una sombra de temor que, combinada con el potente magnetismo sexual de su arquetipo, acecha y seduce con vértigo en mitos modernos como Drácula y toda su descendencia vampiresca. El fantasma de la ópera, Aníbal Lecter, que rapta psíquicamente a una posmoderna Perséfone empleada en el FBI. Despejado de esa oscuridad mezclada con tentación, liberado de la sombra proyectada por el colectivo, el arquetipo de Hades puede manifestarse en su esencia de maestro de lo invisible. En el linaje del Don Juan de Castañeda, de Gandalf, Merlín, Obi-Wan Kenobi, Yoda, ciertos profesores sabios de Harry Potter. El camino de Perséfone es el camino de la espiga, la travesía en que nuestro grano esencial se va procesando y transformando con las experiencias del alma en pan generoso. Siempre y cuando favorezcamos la transformación con libre voluntad, comiéndonos las semillas de granada para llevar las cocciones de la experiencia a buen fin. Pues si nos empeñamos en resistirlas, el pan del alma puede quemarse o quedar crudo, como ocurre con estadística desoladora. Véase, de los ancianos y ancianas que cada mes son más mayoría en nuestro planeta, ¿cuántos se hicieron sabios en el camino, ofreciéndonos el pan inapreciable de la experiencia aceptada y comprendida, acercándose además como reyes y reinas al mundo de los muertos? ¿Cuántos, en cambio, solo se han vuelto una ciega caricatura de sí mismos? Significativamente, hay una versión del mito, quizás la representada en Eleusis, donde Perséfone, de desunión con Hades, da a luz a un niño divino. El hijo sería Dionisio, dios del éxtasis, arquetipo de la entrega mística a la vida. El argumento simbólico que fundamenta esta versión tiene profunda consistencia. La doncella virgen ha atravesado su iniciación sexual, se ha hecho consciente de sí misma y de la vida en la eterna danza de los opuestos. Ha despertado a su poder y su misión. Ha encontrado en su centro una segunda inocencia. Que esa segunda pureza, esa nueva virginidad de invencible conciencia, la transforme en madre de un fruto bendito, de un hijo que es el mismísimo Dios del amor, resulta simplemente natural. En la espiritualidad cristiana hay, ciertamente, ecos de la misma substancia arquetípica. En el relato del primer milagro de Jesús, su madre, a quien también llamamos Virgen, tiene una intervención decisiva. Son las bodas de Caná,
y el vino se ha acabado. Ella pide ayuda a su hijo para que el festejo continúe. Entonces Jesús transforma el agua en vino. A primera vista parece curioso. Sorprende que sea este el primer milagro del Cristo. No da la impresión de tener mayor trascendencia. Casi banal, no está respondiendo a una súplica de vida o muerte. No es un acto evidente de suprema compasión. Hasta podría tratarse de un mero capricho de la madre que el hijo se apresura en complacer. Pero en el ámbito simbólico, nada es caprichoso o casual. Cada detalle contiene significados emanados de la mejor fuente, el saber del alma. Descifrando este código que es patrimonio universal, boda significa siempre dichoso broche de oro, unión definitiva de los supuestos, final de todo conflicto, acuerdo feliz de lo masculino y lo femenino. Para el corazón, la boda representa el logro del máximo anhelo, el inicio de la vida plena, de la verdadera vida. Justo en esa celebración cumbre, la Virgen nota que falta el vino. El vino, esencia de la naturaleza con poder de abrir el alma humana a la expansión, simboliza un estado de conciencia, el estado de embriaguez de amor, el estado de éxtasis experimentado cuando se abren los canales del cuerpo y vivenciamos directamente el latir de la existencia. El vino, míticamente, fue regalado por Dionisio a la humanidad. Un elixir brindado por el arquetipo de la experiencia mística y erótica. En clave simbólica, la alquimia de las bodas de Caná promete una transformación de nuestra conciencia habitual, el agua, en una conciencia expandida, gozosa, el vino, a través del encuentro de las mitades, yin y yang del propio ser. Esas bodas místicas que hacen la unión de amor entre espíritu y vida, entre la mitad masculina y la mitad femenina de nuestra conciencia. El primer milagro del Cristo anuncia una transformación iluminadora del ser humano, un salto cuántico de la conciencia de agua a la conciencia de vino, y guiando secretamente ese proceso de integración hacia el goce y la alegría está la inteligencia con que la Virgen nos inspira. Virgo, custodio arquetípico de la pureza, trae en su semilla interior la pureza virginal, inexperta, sin mácula ni saber del niño. Esa pureza esencial, sin referentes, que nos abría el asombro y la maravilla, pero también trae el potencial de otra pureza, esta vez adulta, reencontrada, la inocencia erótica, madurada en las iniciaciones de la experiencia, la pureza edénica, sanadora, que despierta en el hombre o la mujer cuando conocen en sí mismos la cualidad sagrada de las energías del sexo vivido a corazón abierto. ¿Quién mejor que un nativo de Virgo para describir con sencillez conmovedora ese despertar? D.H. Lawrence lo hizo en El amante de Lady Chatterley. Como es de imaginar, la novela fue prohibida, perseguida, condenada. No sorprende que tal explosión de inocencia haya sido odiosamente obligada a desaparecer en la clandestinidad durante varias décadas del siglo XX. Habiéndola leído, no olvidamos jamás a Lady Chatterley, abrumada por una existencia sin horizonte ni sentido, suspirando, creyendo que el amor es un imposible ballet sin cuerpo, un etéreo ideal romántico improbable en este plano material. Hasta el día de destino en que se adentra en el bosque puro donde sus tierras limitan con lo desconocido. Allí divisa al guardabosque, bañándose desnudo, conoce irresistiblemente el vértigo de la atracción, lucha contra su sentir y luego se entrega a la total experiencia del amor, un torrente de vida que rebalsará su cuerpo y su mundo transformándola para siempre. Virgo, antes que nada pragmático, concreto, nos exige, eso sí, aterrizar, ubicarnos en la vida real de personas como usted, como yo, que no pisamos suelo mítico ni respiramos aire de novela. Una guía incomparable para traducir símbolo oculto a experiencia común y corriente ha sido ofrecida por la psicoanalista y astróloga Liz Green. Nacida también en el signo de la espiga. Sus libros, todos brillantes, ingeniosos, irónicos, escritos en el mejor estilo Virgo, decodifican el hermetismo de la astrología usando el lenguaje revelador de la psicología profunda.
Su genialidad para interpretar en su consulta londinense las cartas astrales de las personas llevó a un grupo de expertos a concretar un gran proyecto de inteligencia artificial que replica sus criterios interpretativos y ofrece computacionalmente un estudio astrológico a la manera de Liz Green. Nunca será como estar con ella, pero el servicio permite a miles de interesados de todo el planeta escrutarse en el espejo cósmico con un cristal muy transparente. Liz Green cuenta la historia de una paciente suya, que por cierto no se llama Susan, pero Susan la llamaremos para proteger su privacidad. Soltera, de 30 y tantos, Virgo. Susan tiene éxito profesional, pero una constante frustración la atormenta, la miseria de su vida amorosa, una sucesión de romances con hombres casados. El sexo para ella ha sido un mero pretexto de acercamiento. Nunca ha conocido el deseo o el placer erótico. Llega a la terapia porque el último casado de la serie se ha enamorado de ella. Habla ahora de dejar a su mujer. Y Susan, que solamente se ha dejado querer, está atrapada por sensaciones contradictorias. La situación la sume en un estado de desorientación cercano al pánico. Su mundo controlado, infeliz pero conocido, seguro, se le está escapando de las manos. En la psicoterapia encuentra el espacio protegido, la interlocución aceptadora y empática donde puede atreverse a explorar el alma. Así, aprende a darse cuenta de su sentir, a enfrentar las emociones tan temidas, a descubrir cómo repite hoy en automático las situaciones afectivas de su infancia. Va creciendo y sanando como planta privada de luz que vuelve a recibir el sol. Darse cuenta y aceptar tiene ese efecto. Después de unos 2 meses de trabajo interior, tiene un sueño que relata así. Me voy a entrenar como prostituta. Llego a la escuela donde todas las mujeres aprenden las artes del sexo. Al frente del lugar hay una tienda, un negocio, donde un hombre muy agradable es el encargado. Me siento extrañamente feliz, aunque le explico al hombre de la tienda que temo recibir a un hombre repulsivo como mi primer cliente. Él me dice que no tengo que tener sexo con nadie que yo no quiera. Me corresponde también elegir un par de aros de una vitrina. La mayoría son adornados, pero yo selecciono un par de simples argollas de oro. Los mitos son sueños colectivos que las culturas van tejiendo en voz alta. A su vez, los sueños que soñamos vienen a ser mitos individuales, asomándose en fragmentos, cuando la razón duerme. Sueños y mitos comunican su inteligencia con el mismo código, el código simbólico, usado por el alma para transmitirnos sus señales, sus mensajes. Un código que se hace simple cuando escuchamos sin rigideces previas la obviedad de sus metáforas. Las sensaciones vividas por Susan en el sueño anuncian y consagran su transformación. Dice sentirse extrañamente feliz, frase descriptiva muy conocida en el trabajo interior cuando se sueltan amarras y el proceso sanador puede avanzar indetenible. Su nueva conciencia de sí misma va desactivando la parálisis que bloqueaba sus energías vitales y la mantenía viviendo en la pura cabeza. Por supuesto, los viejos esquemas todavía resisten y sabotean la transformación con pensamientos negativos, con miedos disfrazados de razones. Me voy a entrenar como prostituta, es uno de ellos. Traducida, esa sentencia dice, abriendo mi puerta a lo erótico, eligiendo iniciarme en las energías torrenciales de la vida, estoy arrastrándome a un camino de perdición. Otro pensamiento, dentro del sueño, manifiesta la misma resistencia. Temo recibir a un hombre repulsivo como mi primer cliente. Vale decir, en la lógica del miedo, no podré elegir si me entrego a las fuerzas de la naturaleza. El tsunami del sentir me hará perder mi yo y mi libertad. Las mismas creencias intimidantes que históricamente la han bloqueado. Pero este no es un sueño donde se refuercen los miedos, sino un sueño de luz a la salida del túnel. La sabiduría interior viene al rescate en la forma de un hombre acogedor, el encargado de la tienda, confirmándole que la transformación le brindará libertad en vez de quitársela. El personaje es un viejo conocido, el arquetipo de Hades, en su versión sabia, de maestro que espera en el umbral. Porque el sueño refleja un umbral decisivo en la sanación del alma.
el momento en que a pesar del miedo optamos por arriesgarnos a lo nuevo, por confiar, por saltar sin más a la dimensión desconocida. En el idioma ancestral con que se sueña, Susan elige entrar al templo de la diosa, la escuela donde todas las mujeres aprenden las artes del sexo. Vivenciar la energía erótica la curará de su crónica desorientación, su estado a la deriva en que la sed de cariño la empuja a repetir los gestos vacíos de una intimidad sin substancia. En el preciso y precioso proceso que nos cambia de espiga a pan, la levadura erótica fusiona sexo y corazón, poder y sensibilidad. Una fusión que abre el darse cuenta a un percibir de novedad tal que el intelecto, en su abstracción, no tiene cómo imaginar. Frígidos y frígidas imaginan el sexo apenas como un placer, seguramente agradable, del cual no importa nada prescindir. Pero el placer del sexo pleno en el camino de transformación es casi lo de menos. Lo decisivo es su efecto en el darse cuenta. Se entiende que muchas mujeres y muchos hombres cuya experiencia o inexperiencia con el sexo les ha traído demasiado sufrir, quieran suprimirlo drásticamente de sus vidas. Sin embargo, aunque la naturaleza lo permitiera, esa eliminación mental tiene para el alma costos mayores. En vez de generar evolución a estados más puros y pacíficos, provoca una contracción a estados densos. El camino de plenitud no impone forzosamente la práctica del sexo físico. Iniciarse energéticamente con la vida trae libertad y no obligación, pero sí requiere de conocimiento vivencial de intensas energías vitales. La apertura de los canales internos a una conexión erótica, gozosa con la existencia. La capacidad genuina de gozar de la vida es el sello inconfundible del iniciado. Francisco de Asís no practicaba el sexo físico, pero nos dejó un testimonio imborrable del éxtasis con que participaba en la danza del amor. Para completar la promesa que destella en el sueño de Susan, tenemos los aros. Hay en la vitrina unos aros muy adornados, símbolos sugerentes de esa distorsión social en que lo femenino es visto, con ojos que no saben ver, como un adorno superfluo, una encantadora banalidad. Sé bonita y cállate. Ha sido por siglos un mandato para las mujeres. Pero nuestra heroína ya no obedece controles externos. Ha encontrado su propia convicción. Desde ahí, elige lo que quiere, simples argollas de oro. Un rotundo símbolo de fidelidad a sí misma. El oro esencial que no se oxida ni corrompe, dando forma a un círculo infranqueable, tal como aquel que se ha unido en su interior. Mucho antes de compartirse y ser feliz con otro, ella necesita casarse consigo misma. La iniciación del alma en los misterios de la experiencia erótica, inscrita en el arquetipo de Virgo, nos hace crecer de una pureza virginal, primera, a otra segunda, experta, sabia, inocente también, pues se ha depurado de los miedos e ignorancias asociados culturalmente al sexo. Esta senda iniciática no es una senda solo para mujeres. La evolución del varón, con todo lo diferente que es, pasa por la misma revelación interna. Para la generalidad de los varones, la sexualidad se manifiesta acuciante, omnipresente, intensa y activamente proyectada en la búsqueda externa. Pero puede muy bien permanecer limitada a un mero ardor biológico, al menos hasta la llegada del momento crítico, cuando se desata la transformación, el momento en que la tierra se abre bajo los pies. En inglés se habla de falling in love, de caer en el amor, expresando muy bien la sensación masculina de perder el dominio y el piso para caer a un espacio asombroso e incontrolable. Muchas veces esta iniciación en el otro lado de las cosas ocurre para los varones como una perturbadora crisis espiritual, frecuentemente romántica, cerca de la mitad de la vida, hacia los 40 años. Por fin, la atención se vuelve hacia adentro, el alma es escuchada y eventualmente el héroe también es guiado al templo de la diosa, donde se le enseñará
el arte natural de compartir el amor. Nuestro mundo, más que gozar la sexualidad, la sufre. Una sombra contaminante oscurece el deseo, una sombra muy relacionada a la más grave distorsión de Virgo, el don racional y pragmático del signo. Unido a su necesidad de pureza, se distorsiona hasta lo insano en una obsesión con la lógica, la funcionalidad y la asepsia mental. El efecto existencial de esta obsesión contemporánea es una tenaz resistencia a todo lo que no sea material, concreto, cuantificable. El escepticismo de moda, pretendiendo de científico, se encierra en una superioridad intelectual que desecha el alma y el misterio del espíritu, dando solamente crédito a lo que miden los sentidos o calcula la razón. El cinismo del día quiere crecer en la subsistencia como único motivo de la vida, con el trabajo como medio para comprar seguridad y comodidades, y la diversión como máximo premio. Sin detenerse, por supuesto, a sentir más allá, porque afirma a pies juntillas que más allá no hay, los excesos del pasado que llevaron a extremos el espiritualismo y la sumisión del individuo a lo social, fueron reemplazados por el péndulo colectivo con los extremos opuestos. Materialismo empecinado e individualismo fanático, rasgos centrales del siglo XX. No olvidemos que los procesos humanos de integración de polaridades siempre traen etapas que las exageran, a menudo hasta el absurdo. El problema, volviendo al sexo, es que si lo privamos de alma, nos quedamos con muy poco. El placer se vuelve externo, mecánico, pues el encantamiento llamado erotismo requiere de apreciación, de empatía, de poética, dimensiones subjetivas e invisibles que se repliegan ante un acercamiento tan mental. El sexo materialista, por eficiente que sea, no funciona. El sexo individualista, pese a la complacencia narcisista, tampoco. Porque frustran los anhelos más profundos y adiccionan sin satisfacer. El sexo sin alma deja insatisfecho el deseo, desatando la obsesión sexual, una fiebre de la mente más parecida a la tortura que a la delicia. Una fiebre demasiado evidente en el mundo, a luz de imágenes mediáticas buscando provocar excitación, monótona insistencia publicitaria en la sensualidad como cebo para consumir sin necesitar, comercio de ensueños y pornografía, prostitución, acoso sexual, violencia, no son síntomas de una sociedad libre o erótica. Indican clínicamente un desequilibrio obsesivo grave. Practicamos o fantaseamos que practicamos el sexo con frenesí. Pero ese frenesí no es éxtasis, sino ansiedad por abrir válvulas de escape a nuestra prisión interior. Ese placer compulsivo se evapora sin saciar, porque para saciar el deseo se necesita relajación interior, confianza e intensidad en la entrega. Mientras permanecemos presos en la cabeza sin poder soltar el control y el comentario, el sexo resulta apenas un ejercicio de cuerpo en celo, buscando ávidamente alivio. Pero, ¿de qué sirve comer la fruta más exquisita si no le estamos sintiendo el sabor? Ciertamente, la fuerza de la descarga sexual alivia, cambia la energía, pero también suma más adentro frustración. Eyaculación no es orgasmo, convulsión no es éxtasis. El paraíso erótico que intuimos y deseamos con toda el alma exige silenciar la cabeza antes de entrar, dejar la contaminación afuera del templo. Solo entonces, en confianza con nosotros mismos y con el otro, la magia de Eros puede transformar nuestro cuerpo en un espacio sagrado donde fluyen los deleites, las sensaciones, la embriaguez divina, la revelación, el vino interior. Los extremismos de nuestra civilización globalizada nos tienen secos, desorientados, hambrientos de trascendencia, con un estrés que nos enferma primero el alma y luego inexorablemente el cuerpo. El individualismo
aprendido nos ha condicionado a defender a ultranza la individualidad, separándola, fortificándola, pero con eso quedamos muy lejos de la intimidad y la entrega, sin las cuales el sexo no es erótico, ni siquiera en soledad. Encerrándonos en el materialismo, el cuerpo se va convirtiendo en cosa. El otro no es sujeto de un compartir, sino simple objeto de deseo. Presa de cazador, trofeo para campeones o campeonas, juguete en vez de compañero de juegos. Si no aceptamos que el otro tenga ser, permitiéndonos sentirlo con todos nuestros receptores, ¿cómo podríamos generar juntos paraíso? ¿Cómo, separados por invisible muralla mental, podríamos alinearnos para crear esa danza de energías en fusión, celebrar el rito esencial que florece en el orgasmo? Solo el sexo en que alma y cuerpo se dejan plenamente ir inicia al yo en la dimensión desconocida. El poderoso misterio donde todos nos descubrimos magos genuinos, artistas, sanadores, amantes. En esa entrega, el presente se expande en eterno retorno a estados de alta energía, donde la luz y la belleza de nuestra esencia se hacen cuerpo, alimento. El requisito, uno solo: depurar el alma. Para esa depuración, contamos adentro con los recursos Virgo, astuta combinación de observación, análisis, filtros exactos, levaduras de transformación, control de calidad. Cuando esas eficientes herramientas se enfocan al trabajo interior, vamos sanando los miedos, las culpas, las heridas que bloquearon nuestra entrega y enturbiaron nuestra inocencia. En la búsqueda de depuración hay otro Virgo que nos ha hecho un regalo inspirador, reintegrando virginidad esencial con independencia y poder. Se trata de Edgar Rice Burroughs, el creador de aquel mito moderno donde masculinidad y naturaleza, fuerza e inocencia se hacen un solo ser, Tarzán de los mundos. Acostumbrados a la saturación de imágenes que hoy nos invade, es difícil evaluar el impacto que tuvo Tarzán en tiempos de silencio electrónico. Las páginas de sus libros eran puertas hacia un espacio primordial y excitante, de inmediata verdad para el alma, donde el mundo natural hablaba al protagonista con las múltiples voces de sus plantas y animales. No como el libro de la selva, o las muchas fábulas en que los animales se humanizan adquiriendo discurso y personalidad. En Tarzán, la selva no es escenografía, es un ser inmenso, enigmático, vivo, expresándose múltiplemente a través de formas vegetales y animales profundamente interconectadas. En palabras modernas, un ecosistema. Tantas novelas o películas la proponen nada más como escenario exótico y ajeno, puesto ahí para desplegar con más contraste peripecias de héroes urbanos irracionales. La selva y los salvajes como un visitado lugar común de la imaginación occidental. Rice Burroughs hace algo muy distinto. Nos presenta un héroe hijo de la selva misma, custodio de sus criaturas, crecido en la enseñanza sutil de sus ritmos y equilibrios, entrenado hasta lo increíble en las destrezas del instinto, completamente despierto a su herencia natural, completamente virgen de influencia humana. Sin embargo, no se trata de un salvaje de una etnia desconocida. Tarzán nos pertenece. Es evidentemente uno de nosotros, apartado por algún designio a esa insólita pureza. Nacidos con un destino opuesto, nos tocó quedarnos privados de la enseñanza natural para hacer inmersión total en el condicionamiento urbano. El buen salvaje que concibió el filósofo Rousseau en figura teórica cobra con Tarzán realidad a vivenciar. En la libertad de la imaginación, el alma puede volar de liana en liana, conociéndose a sí misma sin ropajes prestados. Al lado de Tarzán podemos dejar en pausa el intelecto civilizado, entrar en empatía con los seres y las fuerzas vivientes y sentir a nuestro cuerpo despertando como un gigante dormido. La mejor expresión visual de este mito contemporáneo fue, de lejos, la primera. Esas inolvidables películas en blanco y negro con Johnny Weissmuller como un Tarzán noble e invencible nadando entre hipopótamos o acechando inmóvil en la espesura.
El arquetipo formidable del héroe se saca con Tarzán su clásica armadura y se nos muestra desnudo, inocente, ecológico. Por cierto, tampoco Tarzán está completo, algo le falta. No nos cuesta imaginar a este magnífico animal humano contemplando melancólico un crepúsculo o desesperando con nostalgias incomprensibles en noches de luna llena. Porque sabemos que por dentro siente como nosotros. La novela adquiere la intensidad dramática de rigor cuando a ese reino intocado llegan sus semejantes. Entre ellos, indispensablemente, Jane. La mujer civilizada y valiente, que por amor escoge aprender a ser su compañera. El proceso de vasos comunicantes que viven es hermoso, arquetípico. Tarzán se abre al mundo del conocimiento con que Jane sabe reflejar la existencia, descubriendo las vastas dimensiones creadas por la palabra. Jane despierta el mundo natural de Tarzán, abriéndose a la percepción directa, corporal, de las energías de la vida. Pese a la fidelidad de la primavera, que retorna siempre como Perséfone, la naturaleza está hoy en urgente peligro. De la selva virgen de Tarzán poco queda, ahogada por desechos plásticos y latas de Coca-Cola. El buen salvaje de nuestro tiempo solo quiere ver más televisión, mientras a su alrededor agoniza el medio ambiente natural y las criaturas que hicieron del planeta un milagro vivo. Sin embargo, hay esperanza. Junto con crecer la conciencia colectiva del peligro, también crece la percepción de sus causas. En el fondo del sentir humano comienza a despertar el darse cuenta. La inteligencia emocional de muchos está palpando con el sentimiento la causa profunda, primordial, del desastre que hemos traído al planeta. Haber olvidado el ser mismo de la tierra, el corazón vivo de la naturaleza, su espíritu sagrado, su alma. Mientras el alma del mundo, el anima mundi, siga secuestrado en una explicación ciega, sin alma de las cosas, negada por una creencia ignorante, auspiciadora de todos los egoísmos, no podremos evitar seguir destruyéndola y destruyéndonos. Las emociones no son la respuesta al épico desafío, porque pensar no basta. Mientras el darse cuenta no toca el corazón, no llega todavía a ser darse cuenta de verdad. Ya hay claridad, pero falta la emoción que la transforma en conciencia poderosa, capaz de fluir espontánea a la acción. En este trance, Jane nos puede hacer un inmenso servicio. Porque solo nuestra Jane interna, nuestra sensibilidad enamorada de la vida y de Tarzán, puede despertar al gigante masculino dormido en el interior y mostrarle la urgente misión de rescate que le espera. Porque la información está, la tecnología necesaria ya se inventó, el diagnóstico de crisis terminal está por fin volviéndose evidente para todos. Pero, sin el despertar de la voluntad, nada cambia. Y Tarzán solo despierta de su ensueño de eternidad, deslizándose veloz en lianas hasta el aquí y ahora, cuando el amor lo ha conmovido. Jane, nuestra feminidad, maestra de erotismo y de poética, sabe comunicarle las cosas de manera que él las entiende, porque lo abstracto, para el gigante interno, es tan divertido e insustancial como la cháchara de sus amigos chimpancéses. Únicamente las sensaciones lo conectan con la vida. Virgo entonces, arquetipo de la resolución de crisis, viene a ser el signo natural de nuestra urgencia humana a inicios del siglo XXI. No solamente por activar las inteligencias y destrezas que el desafío titánico requiere, también, y mucho, porque ofrece semilla de la transformación que necesitamos para poder actuar como uno solo. La iniciación de lo masculino en lo femenino, la entrada de Jane y Tarzán al templo de la diosa para aprender a ser el equipo gozoso prometido desde el origen. Sus bodas son el anhelo profundo de todas nuestras almas, esa fusión de amor y poder que vuelve la acción sabia y el sentir poderoso. Hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza. Imagen divina siempre hemos sido. Estamos dibujados en luz.
Pero nuestra semejanza divina, la función, la expresión de nuestro diseño cósmico, duerme, espera. Solo se activa con un encuentro interior, las bodas en el alma de nuestro él y nuestra ella. El beso alquímico que nos devuelve a la inocencia con los ojos abiertos. Manos a la obra entonces. La tarea que nos llama desde adentro es evidente, natural, feliz. Consiste en recuperar la capacidad de paraíso. 20 grandes Virgo. 22 de agosto de 1920, Ray Bradbury. 24 de agosto de 1899, Jorge Luis Borges. 25 de agosto de 1918, Leonard Bernstein. 26 de agosto de 1904, Christopher Isherwood. 26 de agosto de 1914, Julio Cortázar. 27 de agosto de 1870, George Wilhelm Friedrich Hegel. 28 de agosto de 1749, J.W. Goethe. 30 de agosto de 1797, Mary Shelley. 1 de septiembre de 1898, Edward Rice Burroughs. 4 de septiembre de 1905, Marie Renaud. 4 de septiembre de 1946, Liz Green. 5 de septiembre de 1914, Nicanor Parra. 7 de septiembre de 1946, Francisco Varela. 9 de septiembre de 1632, John Locke. 29 de agosto, calendario juliano. 9 de septiembre de 1828, Leo Tolstoy. 11 de septiembre de 1885, D.H. Richard Lawrence. 14 de septiembre de 1928, Humberto Maturana. 18 de septiembre de 1533, Elizabeth I. 7 de septiembre del calendario juliano. 18 de septiembre de 1905, Greta Garbo. 21 de septiembre de 1866, Herbert George Wells.